En esta entrevista vamos a hablar con Tomás Listrani, quien es especialista en relaciones internacionales y asuntos públicos. Y vamos a hablar sobre qué, sobre las elecciones en India 2024. Bienvenido, Tomás, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Un placer. A ver cómo podemos empezar hablar sobre todo este tema de las elecciones. ¿Cómo llega India a estas elecciones generales, por ejemplo? Bueno, para que nos demos una idea, estas generales comienzan ya en los próximos días, el 19 de abril, y nos va a sonar un poco raro, pero duran más o menos unas 6 semanas, hay que tenerlo en Wow. cuenta. Como para darnos una idea, los resultados se anuncian más o menos en la segunda semana de junio, es decir, para que tomemos dimensión, van a votar 970 millones de personas, o por lo menos esas son las que están en el padrón, 550 millones más que la vez pasada. Es Wow. decir, que cuando vota la India es como si votaran 27 padrones argentinos completos. Una Oh, barbaridad. una Y barbaridad. básicamente se vota para renovar a todo el gobierno. Lo que más importa es la Cámara Baja, como es un parlamento, de ahí sale el primer ministro, se renueva toda la Cámara, no como en Argentina que se renueva de aparte. Ajá. Y bueno, según el sistema político indio, el partido o la coalición de partidos que obtenga la mayoría de los escaños, designa un candidato a primer ministro y se forma gobierno. Bien. ¿Y cómo ha cambiado el panorama político en India desde el 2019? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo que habría que marcar es que el que está ahora como primer ministro está eh, próximo a cumplir 10 años en el poder, es Narendra Modi, tiene unos 73 años, y desde su primera victoria en 2014 tuvo una reelección en 2019, le ha ido bastante bien en las elecciones intermedias o locales cuando se vota en los estados o a nivel local, y como para que tengamos una noción de esto, entonces se convierte en el tercer mandatario con más tiempo en el cargo desde la independencia de India, ahí a fines de los 40. Y Wow, bueno, si resulta reelecto ahora, sí, decime. claro. No, no, que se vuelve a postular ahora. Claro, y ahora se presenta a la reelección. Si la consigue, que es lo más probable que ocurra, para mediados de año que viene ya sería el segundo, superando a alguien que le va a sonar a nuestros oyentes, Indira Gandhi, o sea, nada menos. Estamos por el primero, que es Nehru, va a ser el segundo con más tiempo en el poder. Estamos hablando de un peso pesado en la política, entonces. Wow. Wow. ¿Cómo se están preparando los principales partidos políticos para estas elecciones? No, a tono con otros países, con el mundo en general, también podríamos pensarlo justo antes de estas elecciones para Argentina incluso, hay como una polarización muy fuerte en el país. En el caso de India es bipolar, en el sentido que hay como dos grandes bloques, dos grandes coaliciones. Esto es Ujú. un proceso que en las últimas décadas se viene verificando y se refuerza obviamente en las elecciones como pasa en todos lados. Básicamente hay dos grandes coaliciones, más o menos de unos 40 partidos cada una, es bastante grande. Del lado oficialista, la coalición de siempre, la que repite, que es la Alianza Democrática Nacional, es la de Modi, que respalda la candidatura del primer ministro, y la alianza opositora usa para esta vez el acrónimo India, es bastante marketinero, que es la Alianza India para el Desarrollo Nacional con Inclusión, dentro de la cual está el famoso, histórico Partido del Congreso Nacional Indio, el Partido del Congreso, como se lo llama en general, que para esta ocasión definió la candidatura de Kharge, un político de mucha trayectoria, que nos interesa no por el apellido que tiene, sino por el apellido que no tiene. No tiene el apellido Gandhi, que es algo muy común para el Partido del Congreso, y que tiene que ver con esto, con una apuesta por el partido histórico de la India, de los grandes fundadores, de buscar algún candidato nuevo, atractivo, que salga de la dinastía Nehru Gandhi y que Ujú. intente renovar credenciales, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver cómo sale la apuesta. ¿Y cuáles son los principales temas en esta campaña, los principales hitos? Bueno, hay bastantes, pero en el último tramo, como también suele suceder, se quitan algunos temas secundarios y quedan algunos muy fuertes, que son los que más resuenen para captar los votos de los indecisos, sobre todo, ¿no? La cuestión del desempleo viene siendo un grave problema para la economía de la India, si bien tiene más o menos una masa laboral de 900 millones de personas, una barbaridad. La realidad es que el desempleo juvenil es bastante preocupante, más o menos está en 23% en la India. Y esto obviamente para una clase universitaria o sobre todo una clase joven, incluso no universitaria en la India, de a millones año tras año, es como una demanda que al oficialismo se le achaca. Tengamos en cuenta que más o menos 4 de cada 10 jóvenes indios con un título universitario están desempleados.
Ah, o por lo menos están subempleados o están en la informalidad, lo cual ajá, muestra una falta de crecimiento de que el sistema pueda absorber toda esta mano de obra, ¿no? que está entrando. De hecho, ujú, para aprovechar esto, la oposición propuso instituir como si fuera un derecho a las pasantías para tener una empleabilidad remunerada, ¿no? Pasantías pagas, con contratos de un año para todos los menores de 25 años con un título. O sea, si esta ley fuera a pasar, lo que estaría generando es como un sistema nacional de pasantías anuales para que, claro, la gente, la juventud, ¿no? siga asistiendo a la universidad, porque mucho de lo que les ocurre es que ven que otros que no hay en nuestras universidades, en algún trabajo manual o en los negocios o las apuestas, o incluso con las redes sociales, ser influencers, ganan muchísimo dinero y los que tienen título universitario ahí se quedan. Entonces, lo peor que le puede claro, pasar a la India es que no se apueste justamente por esta educación universitaria y todo lo demás. claro. Otro tema muy importante o muy polémico es el tema religioso. Se Ajá, consagró hace 2 meses, más o menos 2 meses y medio, un templo nuevo importante en India que es el Ram Mandir, que sí. tiene la particularidad de que es una suerte de refundación porque había sido una mezquita, esto, destruida en el Mm, año 92 por... Así que sobre la mezquita, el gobierno indio, que tuvo mucho que ver con esta reinauguración, hizo toda una ceremonia muy pomposa, con la presencia del sí, primer ministro y muchos políticos, y sí. le marca un tono muy hinduista, para hacer la diferencia. Los indios, con todos los nacionales de la India, pero dentro del país no todos son hindúes de la religión. Hay, para poner una minoría muy importante, 200 millones de musulmanes en la India. ¿Y qué Pero, repercusión? Dios, ¿qué repercusión está trayendo? claro, Estás hablando que fue sobre una mezquita. exactamente. Entonces India tiene una tradición de la independencia, uno de los pilares había sido el Estado secular, ¿no? Como India en su propia formación como Estado moderno tiene fronteras un poco complicadas y muchas minorías muy importantes. De vuelta decimos la minoría musulmana, pero son 200 millones de personas, por ejemplo, lo mismo los cristianos, los budistas y otros. Y claro, era un pilar intocable hasta por lo menos 20, 25 años, esto de que India era un Estado multiconfesional, era un Estado de los indios, y esto en Sí. realidad ha cambiado con el partido de gobierno y sobre todo el primer ministro en las últimas década y media más o menos, con esta política del hindutva, algo que sería como India para los hindúes, ¿no? India no es un estado de todos los indios, sino que es un estado particularmente identificado con la religión hindú. Sí. Entonces, esto, claro, deja fuera a todos los demás y este gesto tremendamente potente de refundar un templo hindú sobre una ex Sí. mezquita, por supuesto que fue muy criticado por la oposición, porque el Partido del Congreso, por ejemplo, es el que levanta más esta bandera laica. Así que de lleno va lo simbólico, lo religioso, todo lo que más Mm, se visita incluso en lo turístico en la India, está muy metido en la política, como si fuera el fútbol, en América del Sur, en Argentina, en la India está en primera plana para la campaña. Más allá qué de otras bárbaro. cuestiones como la financiación electoral o los temas económicos, pero básicamente los dos más importantes son estos. Entonces, si tuviera que resumir, el principal enfrentamiento en esta campaña sería un partido o una coalición te promete el templo y el otro te promete el empleo, ¿no? De un lado y del otro. Ah, qué interesante lo que estás mencionando. ¿Y cómo podría influir el resultado de las elecciones en la economía del país? Es una pregunta muy importante esa, o que por ejemplo a Argentina le interesa, porque India es una economía gigante, no solamente Sí. demográficamente es inmensa, sino que la economía de la India es enorme. Ya para dar una noción, es la quinta economía mundial, todo Reino Unido el año pasado, y es la economía que más crece del mundo dentro de las más grandes, ¿no? del G20 este año. Así que esto obviamente es una gran carta que el oficialismo puede mostrar por esto del modelo de desarrollo de Modi, cuando antes había sido gobernador, lo que vendió mucho él para llegar al poder primero y ahora para mantenerse, ¿no? Y la verdad es que la promesa es alta, la del oficialismo, que promete aumentar el PBI de la India 5 billones de dólares, la barbaridad, de trillions Mm, en inglés, ¿no? O sea, muchísimos ceros, y la promesa de, si resulta reelecto, ¿no? Llevarlo a 10 billones, o sea, duplicarlo en los próximos 7 años. O sea, la velocidad y el volumen que tiene la economía de la India es impresionante, teniendo en cuenta además que no estamos ya hablando de una India rural o una India de manufacturas livianas, sino que estamos hablando de una India que tiene industria espacial, ingeniería nuclear, una industria sí. militar o misilística, es en la farmacéutica o la tecnología es eh, punta de lanza de muchas innovaciones, registran muchísimas patentes. Lo más importante es que una confirmación de quienes están ahora, o sea, del oficialismo, más o menos mantendría más o menos las políticas económicas, y lo cierto es que tampoco
muchas podrían cambiar en caso de que gane la oposición. Podrían cambiar algunas cosas en temas de impuestos o esto del si se financia más a las startups o si se financia más a la juventud o al empleo juvenil, pero básicamente cualquiera dentro de las grandes coaliciones de la India coincide en mantener el rumbo y en apostar por estas cosas que todos los gobiernos financian y que dan los resultados que estábamos mencionando, ¿no? Tomás, y para cerrar, te quería preguntar, ¿qué lugar ocupa en todo este tema de las elecciones el arte? ¿Cómo se inserta? ¿Cuál es la bandera? ¿Cómo es? Las Muy artes. importante. Claro, porque lo que India tiene, a diferencia de otras potencias emergentes, como por ejemplo China u otras como Indonesia, que les cuesta un poco más, es que es tremendamente atractiva en términos culturales y artísticos, lo vemos todo el tiempo, en Sí. cuestiones que van mucho más allá del turismo, o sea, no solamente para que India capte, ¿tá? Sino para que India proyecte o irradie, ¿eh? Centros de yoga, escuelas de arte, de Mm. danza, del idioma incluso, de la India con escuelas muy importantes en Occidente, en América, Estados Unidos, América Latina ponen de primera plana esto de que a veces se conocen relaciones internacionales como el soft power de la India, un país que es atractivo no solamente por el poder económico o por la influencia política, juega también en las grandes ligas, sino porque es atractivo, toda la industria de Bollywood, el cine, que tiene que ver con la meditación o el yoga, las danzas, la medicina alternativa, obviamente también el turismo, es una bandera que está sabiendo muy habilidosamente capitalizar India y que seguramente continúe en los próximos años. Un broche de oro, Tomás. Estuvimos hablando con Tomás Listrani, especialista en relaciones internacionales y asuntos públicos. Muchas gracias, Tomás. Hasta pronto. A ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos.